Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Tú crees que el hecho de que tu hermana tenga un hijo le da derecho a mis bienes? Entonces tengo malas noticias para ustedes, tu único derecho aquí es a la salida, y el de tu hermana, a buscar trabajo. El fondo benéfico Tía Generosa queda cerrado por una cuarentena eterna. Algo crujió en la cerradura. Inés frunció el ceño e intentó girar la llave. La cerradura, un bombín italiano por el que 3 años atrás había pagado $120 de su propio bolsillo, ofrecía resistencia, como si alguien hubiera metido arena dentro. O migas de pan. Empujó la puerta con el hombro, sintiendo como dentro de ella crecía una irritación sorda, aún sin nombre. El día había sido para no desearlo ni a un enemigo. Informe trimestral, 2 reuniones donde el jefe gritó tanto que las ventanas vibraron, y una lluvia interminable que volvió la ciudad de noviembre un lodazal gris. Lo único que había mantenido a Inés a flote las últimas 4 horas era la idea del baño. Caliente. Con esas sales inglesas que había comprado un mes atrás y guardado para una ocasión especial. La ocasión había llegado. Su sistema nervioso pedía reinicio y su cuerpo, calor. En la mano izquierda, una caja de una pastelería cara tiraba de su muñeca, 2 eclairs de pistacho. Caros, pero bien merecidos. Era su pequeño ritual. Cuando el mundo intenta devorarte, compras un buen postre, te sirves una copa de Riesling y te encierras en tu apartamento impecable, perfumado con lavanda y suavizante, en tu fortaleza. Al fin venció a la cerradura. La llave giró con un chirrido desagradable y Inés empujó la puerta. Una ola de olor le golpeó la cara como una almohada grasienta y densa. No era el olor de su casa. Su hogar solía oler a difusor con notas de algodón y a la madera cara del parqué. Ahora, sus fosas nasales se llenaron de un hedor pesado, nauseabundo, a pescado barato frito y aceite quemado. A ese aroma se añadía algo agrio, como pañales sin lavar y el aire viciado de un lugar sin ventilar en un día entero. ¡Madre mía! Exhaló Inés, paralizada en el umbral. La fantasía de los eclairs y la sal se hizo polvo. En lugar del vestíbulo espacioso, pintado en una elegante niebla escandinava, se erguía una barricada. Bolsas de cuadros, las típicas de mercadillo, hinchadas y sucias, con las asas descosidas. Estaban por todas partes. 2 monstruosas bolsas bloqueaban el paso al mueble del calzado. Otra, envuelta en cinta adhesiva, se apoyaba en el armario con espejo, dejando una mancha opaca en la superficie perfecta. Sobre los bultos se amontonaban bolsas de supermercado con trapos, un paquete de macarrones y la cola de un conejo de peluche. Inés dio un paso atrás al rellano y comprobó el número de la puerta. 142. El suyo. No había error. Entró de lado, con cuidado, intentando no rozar las bolsas sucias con su gabardina clara. Miró al suelo. El gres español que había elegido durante 3 semanas comparando tonos estaba manchado. Huellas negras y grasientas. Alguien había entrado con los zapatos sucios sin molestarse en limpiarse en el felpudo. Que, por cierto, había desaparecido. En su lugar había un trapo gris que en algún momento fue una camiseta. El corazón empezó a latirle en la garganta, sordo, inquieto. No eran invitados, era una invasión. Levantó la vista hacia el perchero y se quedó inmóvil. Su abrigo. Su querido abrigo de cachemira color camel de $600, comprado con su bono anual. Lo cuidaba como a un tesoro, solo en días secos, siempre en tintorería premium. Encima de él, aplastándolo, colgaba una chaqueta acolchada fucsia con el pelo del capuchón desgastado. La chaqueta estaba húmeda y, por el olor, apestaba a tabaco. La manga sucia abrazaba el cuello del abrigo de Inés, impregnando su tejido de mugre callejera. En ese instante, Inés no sintió rabia. Sintió como dentro de ella hacía clic una calculadora. Tintorería Premium, $45. Restauración del pelo si se aplasta, $20 más. Total, $65 de pérdidas en los primeros 10 segundos dentro de su propia casa. Conteniendo la respiración, agarró la chaqueta ajena con 2 dedos, tocando solo la presilla, y la arrojó con asco sobre uno de los bultos.
Abajo, bajo la chaqueta, vio unas zapatillas enormes, destrozadas, colocadas encima de sus botines de ante. Ricardo. El recuerdo de la conversación de ayer le atravesó la mente. La voz de su marido, melosa, suplicante, con ese tono de gatito que siempre precedía a pedirle dinero o permiso para irse de pesca con noche incluida. Inés, cielo, verás. La llamó a mediodía, cuando ella nadaba entre albaranes. Lucía, mi hermana, ¿te acuerdas? Tiene líos con el dueño del piso. Los echan a la calle. Ricardo, estoy trabajando, cortó ella, tecleando con una mano. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues. No tiene a dónde ir. Ella y el niño. A la estación como mucho. Solo una noche. Para pasar el apuro. Mañana por la mañana ya se va. Te lo juro. Te lo juro. Inés cerró los ojos. Ayer había aceptado. Cansada, sin pensar. Una noche y en una cama plegable en la cocina sonaba a mal menor. No era mala persona, y había un niño de por medio. Oga. Una noche. Miró la montaña de bolsas ocupando su recibidor. Eso no era pasar la noche. Era una mudanza. Nadie que busque piso para mañana arrastra un bote de 3 litros de tomates en salmuera, que ahora asomaba turbio entre las cremalleras abiertas de una de las bolsas. Desde el fondo del piso llegó un chillido infantil, no risa, sino un berrinche estridente, casi ultrasónico. Luego algo cayó, de madera, quizá. Inés se quitó los zapatos sin buscar sus zapatillas. Obviamente no estaban. Caminó por el pasillo, sintiendo cómo la ira helada y vibrante le trepaba por la columna. La cocina estaba a la izquierda, puerta abierta. Inés dio un vistazo fugaz y se arrepintió al instante. Sobre su encimera de mármol artificial, blanco, pulido, sensible al calor, había una sartén negra, directamente sobre la superficie. A su lado, un paquete de mayonesa abierto, cáscaras de huevo y pieles de cebolla. El fregadero lleno de platos sucios, no solo los del día. Al parecer, Ricardo había decidido que, ya que había llegado una mujer, él ya no tenía que lavar su taza del café. Pero el apocalipsis la esperaba en el salón. Inés adoraba su salón. Era su lugar de fuerza. Paredes claras, pocos muebles, mucho aire, una mesa de roble macizo hecha a mano, que esperó 3 meses. El sofá, profundo, grafito, con tela antivandálica, según ella, costó lo mismo que un coche usado. Entró y lo entendió todo. La tela antivandalismo no estaba preparada para semejantes vándalos. En medio de la habitación, ocupando todo el espacio, el sofá estaba desplegado. Ese sofá que solo abrían 2 veces al año para sus padres. Ahora era una guarida. Ropa de cama vieja, con flores desteñidas, claramente traída de algún rincón provincial, estaba revuelta. En el sofá estaba sentada una mujer. Lucía. Inés la había visto una sola vez, en la boda, hace 5 años. Entonces era una chica flaquita y asustada. Ahora tenía delante a una mujer corpulenta, desaliñada, con una camiseta gris estirada. Su cabello, que no veía tinte ni, al parecer, champú hacía tiempo, estaba recogido en un moño flojo. En sus rodillas estaba un niño de unos 3 años. La cara del pequeño estaba manchada de algo blanco y pegajoso, papilla. Lucía tenía un plato en la mano. Una cucharita por mamá, otra por papá. Murmuraba, monótona como una taladradora. El niño movió la cabeza, y un pegote de papilla salió disparado y cayó sobre el cojín del sofá. Justo el cojín grafito. Lucía ni pestañeó. Solo tomó otra cucharada y limpió la barbilla del niño con el borde de su camiseta. Pero la mirada de Inés, como un láser, no se fijó ni en la papilla ni en el comedor improvisado. Se clavó en la mesa de centro, su roble macizo, cubierto con barniz mate. Encima había una taza esmaltada con un borde roto. De la taza salía vapor. Té caliente. Sin posavasos. Inés sintió físicamente como la temperatura alta estaba, en ese mismo segundo, quemando el barniz, penetrando en la madera,
dejando un círculo blanquecino e irreparable. El círculo blanco de la muerte sobre su superficie perfecta. Buenas noches. La voz de Inés sonó extraña. Baja, pero de un modo que hizo que la habitación se enfriara al instante, como si alguien hubiera abierto una ventana a 30 grados bajo cero. Lucía dio un sobresalto y se giró, sin dejar de masticar algo. Un bocadillo, comía mientras alimentaba al niño. En sus ojos no había miedo, ni culpa, ni vergüenza. Solo un reconocimiento perezoso y satisfecho. Ah, apareciste, dijo Lucía con la boca llena. Ricardo dijo que currabas hasta las 8. No se levantó, no saludó, no pidió perdón por la papilla en el sofá. Miró a la dueña del piso como si Inés fuera una repartidora que había llegado tarde con la pizza. El niño, al ver otra cara, volvió a quejarse, untando restos de papilla por su brazo. Calla, Pablo, que llegó la tía, gruñó Lucía, y, inclinándose, limpió la mano pegajosa del niño en el reposabrazos del sofá. En el reposabrazos. La vista de Inés se nubló. Todo lo que había construido en 5 años. Cada cuota de hipoteca que había pagado renunciando a vacaciones. Cada vez que elegía algo de calidad en vez de una ganga, pensando a largo plazo. Cada hora extra. Todo eso ahora estaba ahí, sentado en su sofá, manchando sus cosas, impregnando sus cortinas con olor a tabaco barato, mirándola con expresión de estúpida superioridad. Inés desvió la vista de la mano del niño hacia la mancha blanca que, lo sabía, ya estaba formada bajo la taza. El pragmatismo era su superpoder. Las emociones, para los pobres. Los ricos, o los que quieren serlo, piensan en cifras. Restaurar la mesa, mínimo $150. Habría que lijar y lacar de nuevo. Limpieza del sofá a domicilio, desde $50, y con poca garantía de que el olor a aceite de pescado saliera. Daño emocional, incalculable. Quita la taza, dijo Inés. El tono era plano, sin gritos, como un cirujano informando que habrá que amputar. Lucía parpadeó. En su cara se dibujó una genuina incomprensión. ¿Qué? La taza. De la mesa. Quítala. Ahora mismo. La cuñada recorrió la mesa con la mirada, luego miró a Inés, despacio, con descaro. ¿Qué te pones tan nerviosa? La puse y ya. Ricardo dijo que estuviéramos como en casa. ¿Te cuesta mucho? No me cuesta. Inés avanzó un paso, sin quitarse el abrigo, pisando con sus zapatos de calle su propia alfombra. Le daba igual. Igual iba a la lavandería. Me cuesta dinero. Esa mesa vale como 2 de tus riñones, Lucía. Y el salvamanteles está en el cajón, a 2 metros de ti. Lucía bufó, pero al final tomó la taza, dando un sorbo exageradamente ruidoso. En la superficie quedó un círculo blanco, perfectamente marcado. Una quemadura. Un sello. Qué delicadita, murmuró Lucía, girándose hacia el niño. Pablo, no te muevas, que la tía, toda amargada, te muerde. Tía amargada. Inés apretó la caja de los eclairs. El cartón cedió. Ellos creían que eso era una escena doméstica cualquiera. Creían que iba a gritar, llorar y luego ir a la cocina a lavar sus platos, porque, claro, son familia, huéspedes. Situación difícil. Ricardo seguramente estaba escondido en el baño o fumando en el balcón, esperando a que las mujeres se calmaran. Inés recorrió la habitación con la mirada. En el respaldo de una silla colgaban unos calzoncillos de Ricardo. Y junto a ellos, unas medias de niño. La tele, su pantalla gigante, tenía huellas dactilares por todas partes. En la pantalla, unos dibujos animados idiotas. El volumen tan alto que los graves vibraban en el suelo. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó, alzando la voz por encima del ruido. Duchándose, respondió Lucía sin mirarla. Está muerto de cansancio. Nos ayudó a traer todas las cosas. En vez de quedarte ahí parada con el abrigo como si estuvieras en un teatro, podías hacer la cena. El hombre saldrá con hambre. Yo hice pasta, pero no hay filetes. Ve al súper, ¿sí?
Inés sintió cómo las comisuras de su boca se levantaban solas. No era una sonrisa, era una mueca. Ir al súper. En su casa. Con su dinero. Recibiendo órdenes de un ser que acababa de causar daños por $200 en 10 minutos. Pasta, dices, repitió Inés en voz baja. Sí. Y compra salchichas. A Pablo le gustan las de leche, pero no las baratas, que le sale sarpullido. Compra de calidad. Inés desabrochó los botones del trench con calma. Lo dejó sobre el único respaldo limpio. Colocó la caja de Eclairs en una estantería fuera del alcance del niño. No iría al súper. Y no haría un escándalo. El escándalo era un gasto de energía, y esa energía le iba a hacer falta. Dentro de ella, en ese lugar donde antes vivía la empatía y el deseo de ser una buena esposa, ahora se abría un agujero negro, frío y calculador. Habían cruzado la línea. No solo habían entrado en su casa, habían decidido que esa casa era un recurso suyo, e Inés, el personal de servicio con función de cajero automático. Miró la marca blanca en la mesa. No era una marca, era una factura. Y esa factura se iba a cobrar. La puerta del baño chirrió. El vapor salió al pasillo, oliendo a su carísimo gel de ducha Home Alone, el de $50 que Ricardo tenía prohibido tocar. Salió del dormitorio, ajustándose las mangas de la sudadera, y fue directa hacia su marido, que se quedó congelado con la toalla al cuello. El punto de no retorno había sido superado. El cuerpo del marido, aún caliente por el vapor, brillaba con una autocomplacencia grasienta, y en su cuello, como una bufanda de hincha, colgaba su toalla facial, la suya, la de algodón egipcio color melocotón. La que ella usaba solo a toques, para no dañar los poros. Inés observó el movimiento repetitivo y sintió como un nudo helado le apretaba el pecho. «Llegas temprano», soltó él, en vez de saludar. En su voz no había alegría, sino un leve fastidio, como si fuera una niña pillada regresando antes de tiempo. «Pensábamos que seguirías en la reunión. Queríamos darte una sorpresa, preparar la cena. O sea, Lucía cocina, yo ayudo». Sonrió, esa sonrisa amplia y campechana que antes la desarmaba. Antes veía encantó. Ahora solo veía a un hombre que vivía en su piso, pagaba $50 de gastos, y eso cuando se lo recordabas, y creía tener derecho a usar su toalla facial. «La toalla», dijo ella. La voz seca, quebradiza como una hoja en otoño. Ricardo se detuvo, dejó de frotarse la oreja. Miró la toalla. La miró a ella. En sus ojos apareció la mezcla de incomprensión e irritación. Ya está empezando otra vez. «Ay, venga, Inés. Cogí la primera que vi. La mía la puse a lavar y no se ha secado. ¿Vas a montar un show por un trapo? Lucía usa una de cocina para ella y el crío y no pasa nada. No sois de cristal. Déjala en el cesto de ropa sucia. Ahora». Él puso los ojos en blanco, exagerando, como diciendo, «qué agobio de mujer». Pero se quitó la toalla y la lanzó sin cuidado hacia el baño. Cayó en el suelo. Ni se molestó en recogerla. «Tenemos que hablar». El tono de Ricardo cambió de golpe. Ahora quería sonar firme, cabeza de familia. Dio un paso hacia ella, intentando abrazarla con sus manos húmedas. Inés se hizo a un lado, suave pero firme. Que no la tocara. ¿De qué? Ella siguió hacia el dormitorio para cambiarse, pero su camino se detuvo. La puerta de su despacho estaba abierta. Inés se quedó inmóvil. Ese era su territorio. Su santuario. La habitación donde generaba el dinero con el que vivían mientras Ricardo buscaba su vocación en startups fallidos y chanchullos de compra y vende. Ahí estaba su mesa de trabajo, los 2 monitores, el micrófono profesional y su silla. La silla ortopédica Herman Miller, por la que pagó salario y medio porque su espalda era su herramienta de trabajo. La silla no estaba. El hueco vacío dolía como un diente arrancado. En su lugar, sobre su alfombra mullida, había un corralito enorme. Un parque lleno de pelotas de colores, juguetes chirriantes y cubos mordisqueados.
Ricardo. No lo preguntaba, lo maldecía. Él llegó, chapoteando con los pies mojados, y empezó su discurso de hombre sensato. Justo de esto quería hablar, empezó, acelerado. Mira la lógica. Lucía y el niño en el salón es incómodo. La tele, tú por la noche con tus tés. El niño necesita rutina y silencio. Y tú no usas el despacho por las noches. Durante el día juega aquí sin estar bajo los pies, y por la noche duerme. Perfecto, ¿no? Inés lo miró con expresión de mármol. ¿Dónde está mi silla? Ah, la silla, dijo él, señalando la cocina. La llevamos ahí. Ocupa mucho espacio. Tú puedes trabajar con el portátil en la cocina. Hay mesa grande, buena luz. ¿Qué más te da? Lucía y el niño lo necesitan más. Es temporal. Temporal. La palabra favorita de los parásitos. Para ellos, temporal dura hasta que los eche la policía o los saquen con los pies por delante. Inés entró. El suelo estaba lleno de migas. En su escritorio, junto al teclado, menos mal que el portátil lo llevaba siempre consigo, había un bote de talco y un paquete de toallitas húmedas, abierto, con una toallita reseca asomando como un gusano momificado. Desconectamos tus monitores y los pusimos encima del armario, añadió Ricardo. Pablo alcanza los cables y los tira. Están seguros, cariño. No te preocupes, yo los guardé con cuidado. Sus monitores calibrados, tirados en lo alto del armario. ¿Quiénes desconectamos? Preguntó ella en voz baja, pasando el dedo por una capa de polvo. Evidentemente habían derramado talco sin control. Bueno, nosotros. Lucía y yo. Ricardo se encogió un poco, entendió que sus argumentos sobre seguridad no le provocaban ninguna ternura. Estuvimos pensando mientras no estabas y decidimos cómo organizar todo para que fuera cómodo para todos. Logística, Inés. ¿No te encanta la optimización? Estuvimos pensando. En el piso que ella había comprado 2 años antes de casarse. En el piso donde cada clavo había sido pagado con su tarjeta. 2 personas sin trabajo, uno crónicamente, la otra por circunstancias, celebraron una junta directiva y redistribuyeron activos. Sus activos. Sin su participación. En ese momento, Inés lo entendió. Gritar era inútil. El grito es el arma de los débiles. Cuando gritas, muestras que te han herido. Que te duele. Y los depredadores huelen la sangre. Si ahora perdía el control, quedaría como una histérica que no quiso cederle un rincón a una pobre madre. Ricardo se pondría en pose de noble defensor, y Lucía, en la de víctima. Y perdería. Inés se dio media vuelta bruscamente y salió del despacho. Ricardo, que no esperaba esa reacción, retrocedió. Inés, ¿a dónde vas? A una junta de accionistas, soltó ella, dirigiéndose al salón. Allí, en el sofá despegado, estaba Lucía. Una Madonna con niño en versión realismo social. Ya no estaba alimentando al niño. Ahora simplemente estaba tumbada, con los pies sobre la mesa de centro. La mancha de la taza se había vuelto aún más blanca, como una catarata. Lucía deslizaba el dedo por el móvil. El sonido estaba al máximo. Vídeos con risas idiotas rompían lo poco que quedaba de silencio. El pequeño Pablo, abandonado a su suerte, golpeaba con un cubo de madera a la puerta de cristal del mueble de la tele. Tin, tin, tin. Al verlos, Lucía ni cambió de postura. ¿Qué, le enseñaste el palacio? Le preguntó a Ricardo sin apartar la vista del móvil. Oye, Inés, tu wifi no llega a la habitación del fondo. Arregla eso, ¿sí? Por la noche necesito ver mis series mientras el niño duerme. Le hablaba a la dueña del piso como si fuera una operadora de internet que no cumple con su trabajo. Inés se acercó y examinó la escena. Lucía llevaba una camiseta gris, vieja, estirada, con un estampado apagado. Un momento. Entrecerró los ojos. Esa no era una camiseta. Era su camiseta. De una colección limitada que les habían dado en una carrera corporativa 2 años atrás.
A veces dormía con ella. Era suave, de algodón caro. Inés recordaba perfectamente que estaba en la cómoda, segundo cajón, en la pila de ropa de estar en casa. Lucía. Su voz sonó engañosamente suave. ¿Cómoda? Lucía por fin la miró. La expresión, turbia, satisfecha, con un brillo de descaro. Normal, encogió los hombros. Solo que el sofá es duro. Y estos cojines decorativos tuyos no valen para nada. Se me queda el cuello tieso. ¿No tenéis almohadas de plumas como la gente normal? Hablo de la camiseta, aclaró Inés, señalándole el pecho con la mirada. Lucía bajó la vista hacia sí misma, luego volvió a mirarla. ¿Esto? Va, la mía se puso húmeda por el viaje y olía. Ricardo dijo, agarra una de Inés, si tiene ni lo nota. Está buena, suave, solo aprieta un poco en las axilas. Tú te matas de hambre, ¿no? A los hombres no les gustan los huesos, tenlo en cuenta. Ricardo, detrás, emitió un sonido extraño, algo entre tos y gruñido. Entendía que el hielo bajo sus pies adelgazaba, pero no lo suficiente como para comprender la profundidad del agua. ¿Estaba limpia? Preguntó Inés, solo para registrar el hecho. Claro, del cajón. Olía a detergente. Lucía bostezó, enseñando un abanico de empastes. En ese momento, el niño, cansado de golpear el cristal, gateó hacia ella. Tenía mocos verdes, espesos. Se lanzó contra el vientre de su madre, restregando la nariz en esa camiseta. Lucía, sin mirar, tomó el borde de la camiseta de Inés y le limpió la cara. A conciencia, a lo grande. La tela se tensó, una mancha húmeda se extendió sobre el gris. Inés no se estremeció. Curiosamente, ni siquiera sintió náuseas. Dentro de ella se encendió otro interruptor. Emociones, apagadas. Quedaba solo la claridad fría, cristalina. Camiseta, pérdida. Daño moral, X10. Acceso al cajón de ropa, mentalmente bloqueado. Rodeó el sofá y se sentó en la única silla que todavía no habían movido. Ricardo se dejó caer junto a su hermana. Frente unido. Equipo soñado. Puso la mano en el respaldo, detrás de Lucía, dejando claro, protejo a mi gente. ¿De quién? ¿De ella? ¿De la dueña? Bueno, Ricardo se frotó las palmas. Seamos constructivos. La situación es difícil. Lucía no tiene a dónde ir. El casero la echó en un día. Solo porque el niño dibujó en el papel pintado. ¿Te lo imaginas? Por un papel. Cero humanidad. Horrible, asintió Inés, con la mirada fija en un punto de la pared. Así que. ¿Qué decidieron? Ya que se reunieron. Ricardo se animó. Tomó su serenidad como su misión. El plan es este. Lucía se queda con nosotros hasta que encuentre trabajo y piso. Con un niño es lento, 1 o 2 meses. Le damos tu despacho, es tranquilo. Tú trabajas en la cocina, hay espacio de sobra. Yo duermo contigo en la habitación. Pero si Pablo llora de noche, me iré a ayudarles para que descanses. Sé que madrugas. Soy considerado. ¡Qué noble! Inés no ocultó el sarcasmo, pero Ricardo no captó el tono. Hago lo que puedo, dijo satisfecho. Sobre el dinero, Lucía está pelada. Los cobradores le bloquearon la tarjeta por un crédito viejo. Una tontería, pero mientras lo arregla. Bueno, habrá que ayudarle con comida, pañales, leche, cosas así. Ella luego nos lo devolverá cuando esté estable. ¿Verdad, Lucía? Lucía, escarbándose los dientes con la uña del meñique, asintió. Sí, con el primer sueldo. O cuando pueda. Tengo un niño, muchos gastos, ya sabes. ¿O no sabes? Tú no tienes, ¿no? Golpe bajo. Tú no tienes. Clásico. Terrorismo pasivo-agresivo nivel soy madre. Ya veo, dijo Inés. Entonces ustedes decidieron que Lucía vive en mi despacho, yo trabajo en la cocina,
Ricardo duerme en la habitación, y comemos todos con mi dinero. ¿Me faltó algo? Ay, qué feo suena con tu dinero, frunció el ceño Ricardo. Tenemos presupuesto familiar, fondo común. Yo también aporto. La semana pasada pagué el internet. $6. Pagó el internet. Mientras ella pagaba 1.200 de hipoteca, comida y gasolina para los 2 coches. Y sobre el despacho. Ricardo se inclinó, bajando la voz como si revelara un secreto del universo. Inés, objetivamente, ¿para qué quieres un despacho entero? Estás ahí 3 horas. Y la gente está en crisis. Hay que ser buena. La karma y eso. Cuando seas vieja, ¿quién te va a dar un vaso de agua? Pablo recordará que la tía Inés fue buena. Ella miró a Pablo. Ya tenía el mando del aire acondicionado y le mordía un botón con deleite. La buena tía Inés ya calculaba el costo aproximado de reemplazar el mando. Entonces, ¿ustedes creen que es una decisión justa? Preguntó, mirando directamente a Lucía. Ella resopló, echando atrás el pelo grasoso. Justicia es que todos tengan lo mismo. Tú tienes un pisazo y vives como reina, y yo con el niño voy de alquiler en alquiler. ¿Te cuesta un rincón? ¿Sabes lo que es criar sola sin hombre? Ricardo sí que es un hermano de verdad. ¿Y tú? Toda seria, con tu trajecito, labios apretados. Sé más simple, y la gente vendrá a ti. Lo decía sentada en su sofá, con su camiseta, habiendo destrozado su cocina y arruinado su mesa. Y de verdad lo creía. Justicia, en su mente, significaba redistribuir lo de quien trabaja a quien lo necesita más. Inés miró a Ricardo. Él estaba cómodo, reforzado por el apoyo de su hermana. Por fin no estaba solo contra la dama de hierro. Ahora eran 2. Una banda. Ricardo, dijo muy bajo, ¿no pensaste que yo podría tener mis propios planes para mi despacho? ¿Y para mi dinero? ¿Qué planes, cielo? Se encogió él. Tus informes. En la cocina puedes escribirlos. ¿Dinero? Este año no iremos a Canarias, vale. Son sacrificios. La familia es lo primero. Él ya había decidido. Por ella. Había distribuido su tiempo, su espacio y su dinero. Y ahora, mirando sus caras seguras, Inés entendió algo simple. No eran huéspedes. Y no era una situación temporal. Era una toma hostil. Estaban probando límites. Una noche, funcionó. Montaña de bolsas, funcionó. Ocupación del despacho, funcionó. Mocosos en su ropa, ella no protestó. Para ellos, ella era una fuente de recursos. La tía buena que refunfuña, pero paga. Porque es familia. Porque da vergüenza echarlos. Inés se levantó despacio. En su mente, como en una hoja de Excel invisible, corrían cifras. Total del día, mesa, reparación. Limpieza del sofá y alfombra. Toalla, desecho. Camiseta, desecho. Comida, pérdida. Despacho, limpieza profunda. Mando del aire, reemplazo. La suma crecía bonita. Bien, dijo. Ricardo y Lucía se miraron. Ricardo suspiró aliviado. Lucía sonrió victoriosa. Oyeron rendición. Así me gusta. Ricardo se levantó para abrazarla. Sabía que eras un ángel. ¿Ves, Lucía? Te lo dije. Inés es buena persona. Voy a cambiarme, lo detuvo ella, y pediré comida. Hoy no cocino. Ay, pide pizza. Se animó Lucía. Pepperoni, sin aceitunas, que las odio. Y cola. Para Pablo, jugo de manzana. Pizza, asintió Inés, alejándose por el pasillo. Caminaba hacia el dormitorio, sintiendo en la espalda sus miradas triunfantes. Pensaban que habían ganado. Pensaban que la habían roto, que la habían doblado con su unión de pueblo. Pero se equivocaban en una cosa. Ella había dicho bien no a su plan. Había dicho bien a la guerra.
En el dormitorio, Inés cerró la puerta con firmeza y sacó el teléfono, pero no para pedir pizza. Abrió la app del banco. Ricardo había hablado muy orgulloso del bote común. Él tenía una tarjeta adicional vinculada a su cuenta, para gastos domésticos, como habían acordado. El límite era modesto, pero suficiente para ir al súper. Pulsó en límites, luego en establecer límite mensual. Escribió la cifra, $0.00. Después abrió notas. Creó un archivo nuevo titulado Factura a cobrar. En la primera línea escribió, alquiler de espacio, despacho de 12 metros cuadrados, tarifa diaria, precio de mercado de coworking, por confort y acceso 24/7. No iba a gritar. No iba a tirar sus cosas por el balcón. Al menos, de momento. Haría que cada respiración en ese piso les costara dinero. Dinero que no tenían. Llamaron a la puerta. Inés. La voz de Ricardo sonaba impaciente. ¿Te has dormido? Lucía tiene hambre. El niño está insoportable. Dame la tarjeta, voy yo mismo si no te apetece. Se miró en el espejo. Una ama de casa pragmática. Principio, ni un céntimo al enemigo. ¿Quieren vivir a su costa? Que lo intenten. Abrió el cajón del tocador. Allí, bajo un montón de viejos tickets y garantías, estaba el juego de llaves de repuesto del piso. El que ella, paranoica, guardaba por si perdían las principales. Se lo metió en el bolsillo del pantalón de estar en casa. Luego fue al pasillo y cogió del colgador el llavero del coche, el único juego, que Ricardo estaba siempre trasteando sin pedir permiso. También al bolsillo. Ya voy, Ricardo respondió. Ya voy, cariño. Salió de la habitación, haciéndose una coleta tirante mientras caminaba. En la cara, una máscara de calma educada. Pero los ojos. Ricardo estaba demasiado ocupado soñando con la pizza para fijarse en su expresión. Error. En sus ojos no brillaba el calor del hogar, brillaba la cuarentena eterna para el fondo tía generosa. La operación de imposición de la paz había comenzado. Y la primera fase, bloqueo financiero, ya estaba en marcha. No voy a darte la tarjeta, dijo al entrar en el salón, donde Lucía tenía los pies apoyados con todo el morro sobre un cojín. La han bloqueado. El banco va mal. Tendréis que cenar hoy con lo que haya en la nevera. ¿Cómo que qué? La cara de Lucía se alargó. Si solo tienes tus yerbitas y yogures. El hombre necesita carne. Bueno, Inés alzó las manos, dijisteis que éramos una familia. Y en la familia se comparten también las cargas. Hoy tenemos día de dieta. Es bueno para la salud. Se sentó en el sillón y abrió un libro. Pero no pensaba leer. Pensaba observar cómo las ratas empiezan a devorarse entre ellas en el tarro cerrado cuando se acaba la comida. La mañana no empezó con café. Empezó con la sensación de que Inés no había dormido en su dormitorio con colchón ortopédico, sino en un autobús interurbano de clase económica, sin aire acondicionado y con pasajeros comiendo huevos duros envueltos en periódico. El aire del piso era denso, húmedo y dulzón. Olía a talco, pañal pasado y cebolla frita. Desde las 7 de la mañana. ¿Quién demonios fríe cebolla tan temprano? Abrió los ojos. Ricardo no estaba. Su lado de la cama arrugado, el edredón en el suelo. Detrás de la puerta del pasillo se oían sonidos capaces de provocar un tic nervioso a cualquier introvertido, arrastre de pies, tintinear de platos, el murmullo de la tele y la voz chillona, desgarrada, de Lucía: vamos, Pablo, come, que está rico. Tía Inés es rica, tiene pasta italiana. Inés se incorporó, sintiendo como una banda de acero le apretaba las sienes. Tía Inés es rica. Sonó no como un dato, sino como una sentencia. Como un permiso para el saqueo. Se levantó. Los pies tocaron el parqué y frunció el ceño. El suelo estaba pegajoso. El zumo derramado la noche anterior nadie lo había limpiado, simplemente lo habían restregado con la suela. Se puso la bata, larga de seda, con la que solía sentirse una diva de Hollywood.
Hoy se sentía una limpiadora de motel de carretera que ha llegado tarde al turno. Salir al pasillo era como salir al espacio exterior sin traje. Medio hostil. La puerta de su despacho estaba entornada. De dentro salía un aire cargado. Echó un vistazo rápido y se arrepintió. Su espacio ya no existía. Sobre su mesa de trabajo, empujando el teclado hasta el borde, se alzaba una pirámide de tarritos de comida infantil, paquetes de toallitas y una montaña de ropa de bebé sin planchar. El monitor, el mismo que Ricardo había guardado en lo alto del armario, asomaba por una esquina, amenazando con caerse sobre la cabeza de un niño dormido o ausente. En la barandilla del parque colgaba un sujetador de Lucía, enorme, desteñido, color carne. Inés pasó de largo, apretando los dientes hasta que la mandíbula le dolió. La cocina. Su última esperanza de café y silencio. Murió en el umbral. En la cocina reinaba el caos. Ricardo estaba sentado a la mesa, removiendo con un tenedor algo que se suponía que era tortilla, pero quemada hasta el carbón por los bordes. Lucía estaba de pie frente a la placa, removiendo algo en su sartén de crepes con una cuchara de metal. El chirrido del metal contra el teflón le atravesó la columna. Cada movimiento de esa mano era $5 menos del valor de la sartén. La capa antiadherente se iba junto con su sistema nervioso. Anda, la bella durmiente se despertó. Vociferó Lucía sin darse la vuelta. Siéntate. Te hice de esos. ¿Cómo se llaman? Scramble. Pero tu aceite es rarísimo. Ni hace espuma. ¿Es de oliva o qué? Eso no sirve para freír. Se quema todo. Estaba friendo huevos en su aceite de oliva virgen extra. La botella de $18 estaba abierta al lado del fregadero. El tapón flotaba en un charco de agua. Buenos días, consiguió decir Inés, yendo hacia la cafetera. Ricardo levantó la vista. Los ojos le iban de un lado a otro. Parecía un gato culpable pero convencido de que no lo echarán porque fuera hace frío. Hola, Inés. Oye, tenemos que. Se atragantó, metiéndose un trozo de revuelto requemado en la boca. Hablar de algo. Serio. Ella pulsó el botón de la cafetera. El zumbido del molinillo era el único sonido en esa casa que la tranquilizaba. Te escucho. Tenemos que ir hoy al centro municipal. Todos. Tendrás que pedir permiso en el trabajo hasta mediodía. O vamos mañana a primera hora, como te venga mejor. Inés se volvió lentamente hacia él, apoyando la espalda en la encimera. Cruzó los brazos. Postura cerrada. Bloqueo. ¿Al centro municipal? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Ricardo dejó el tenedor y frunció el ceño como un niño ofendido por su torpeza. Para empadronar a Lucía. Y al niño. Sin empadronamiento no te asignan médico de cabecera, y Pablo tiene una tos rara. ¿Y la guardería? Preguntamos, aquí cerca hay una con piscina. Solo aceptan con padrón del barrio o con registro temporal. Algo se le rompió dentro. Sin ruido, sin drama. No habían venido solo a pasar la noche. Estaban planeando guardería, piscina, médico. Planes no de una semana ni de un mes. Un empadronamiento temporal de un menor era una trampa. Inés, que trabajaba con contratos, lo sabía perfectamente, sacar a un niño de un domicilio sin ofrecerle otro es casi imposible hasta que acabe el plazo. Ningún juez deja a una madre con un crío en la calle. Si firmaba esa hoja, les regalaba el derecho a vivir allí años, en sus metros, comiendo su comida, destrozando sus cosas. Y Ricardo lo sabía. O lo intuía. No, dijo. Tranquila, firme. El silencio cayó. Solo se oía cómo Lucía raspaba la sartén. Rask, rask. Su teflón gritaba pidiendo auxilio. ¿Cómo que no? Lucía se volvió. En la mano tenía la espátula humeante. La cara se le llenó de manchas rojas. ¿Te estás quedando conmigo? El niño tiene que ir al médico. Y al jardín. Y yo a trabajar. Sin papel no soy nadie. Exacto, Lucía.
Esta es mi casa y no voy a empadronar aquí a nadie. Ni siquiera de forma temporal. Es un riesgo que no estoy dispuesta a asumir. Ricardo se levantó de un salto, la silla chirrió. Inés, ¿qué te pasa? Es solo un trámite. Un sello, un folio. No cambia nada. La factura no sube, lo miré. Con tanta burocracia vas a enfermar a tu propio sobrino. ¿Te duelen las gotas de tinta? Me duele mi propiedad, Ricardo. El empadronamiento del niño le da derecho de residencia a la madre durante todo el plazo del registro. ¿Queréis instalaros aquí? ¿Un año? 3. Y pasar un par de días, ¿qué? Eres una interesada, escupió Lucía. Tiró la cuchara en la sartén. Clank. Salpicó aceite sobre la encimera blanca y el frente de azulejos. Una interesada de mierda, eso eres. Sin hijos, sin nada, sentada sobre tu oro como un dragón. Ricardo, dile algo. ¿Eres hombre o no? Golpea la mesa y di que se hace, que es tu hermana. Ricardo se sonrojó. Una vena se le marcó en el cuello. No estaba acostumbrado a que ella dijera un no tan claro. Normalmente buscaba compromisos, limaba aristas. Pero las aristas eran ya demasiadas y demasiado afiladas. Inés. La voz del marido bajó, con un matiz amenazante. Presión pura. Manipulación limpia. Esta noche lo hablamos. En serio. Ahora estás alterada, no has dormido. No me dejes en ridículo delante de mi hermana. Somos familia. Eso no se hace en familia. En familia no se trae un campamento entero sin preguntar a la dueña, replicó Inés, llevándose su café. La taza tembló en su mano y un poco de espuma se derramó sobre el platillo. La conversación se acabó. No habrá registro. Busca una guardería privada o una clínica particular. ¿Privada? Chilló Lucía. ¿Has visto los precios? No tengo un duro, gracias a tu marido, que prometió ayudar y ahora está metido debajo de las faldas de una cualquiera. Pues ya está, hemos aclarado todo, asintió ella, dando un sorbo. El café estaba amargo. Se había olvidado de echar azúcar, y el azucarero había desaparecido de la mesa. Ricardo respiraba fuerte, mirándola desde abajo. Entendió que el ataque frontal no funcionó. Así que ahora vendría el flanqueo. El financiero. Vale, gruñó, sentándose de nuevo. Ya veremos luego lo de los papeles. Dame la tarjeta. ¿Qué? Dinero. Dame la tarjeta. ¿O efectivo? ¿La bloqueaste ayer? Muy bien, me quedó claro, medida educativa. Qué graciosa. Pero ahora hace falta de verdad. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Un gesto exigente, de amo, como si pidiera que le pasaran la sal. ¿Para qué? Inés seguía de pie, observando aquel teatro del absurdo. Para un paquete. Pañales. Rugió él. Para leche, para comida. En la nevera no hay nada, con tus yogures no se alimenta a un hombre. A Lucía le hacen falta compresas, y yo tengo que echar gasolina, la luz del depósito está encendida. Tú tienes tu propio dinero, Ricardo. Dijiste que tu proyecto reventó el mes pasado. Lo invertí todo, lo puse en circulación. Ya sabes que el negocio exige inversión. Ahora tengo cero en las cuentas, todo está en mercancía. Dame $500, con eso tiramos una semana, luego te los devuelvo. Con intereses, si te has vuelto tan agarrada. $500 para una semana. En su cabeza se encendió otra vez esa calculadora fría y cínica. $500. La mitad de una cuota de hipoteca. El precio de un buen fin de semana en un hotel rural, que ahora necesitaba como el aire. Un par de zapatos nuevos en rebajas. Y él quería tirarlos por el retrete, literalmente, en pañales y comida barata que Lucía cocinaría destrozando su cocina. Inés dejó la taza en la mesa. Con cuidado. Sobre una servilleta, para no dejar marca. No hay dinero, mintió, mirándolo directamente al entrecejo. No me dieron la prima.
El sueldo se fue entero en la hipoteca y los gastos. Tu parte también la pagué yo, por cierto. Así que estamos en paz. No mientas. Ricardo volvió a levantarse de golpe. Ayer vi las notificaciones en tu móvil. Te ingresaron 1.800 pavos. ¿Crees que soy ciego? Ah, ya. Le vigilaba el teléfono, leía las notificaciones, controlaba sus ingresos, dándolos por comunes. Es para saldar la tarjeta de crédito, respondió con voz helada. Y para reparar el coche. Eso puede esperar, intervino Lucía, que ya había apagado el fuego y ahora devoraba el revuelto directamente de la sartén, sopando con pan. Aquí hay gente viva que quiere comer. El niño sin fruta. ¿No te da vergüenza ser tan egoísta? Tu sobrino sin vitaminas y la señora prefiriendo mimar a su coche. El coche me da de comer, Lucía. Vosotros, no. Ricardo dio un paso hacia ella y se le plantó encima. Era una cabeza más alto, más ancho de hombros. Por primera vez en 5 años de matrimonio, sintió de él una amenaza física. No un puño alzado, pero sí esa presión, esa aura pesada de agresividad del macho al que le quitan el recurso. No me calientes, Inés. Dame la tarjeta por las buenas. Lucía necesita ropa, toda la de abrigo la tiene en su casa, y hace frío. El niño necesita botas. No podemos esperar. No. Entonces dame las llaves del coche, soltó él, cambiando de táctica. El mío lo llevaré al taller, hace un ruido raro. Usaré el tuyo para llevar a Lucía a hacer gestiones. Tiene que moverse para buscar trabajo, entrevistas. Con un niño no vas a estar dando vueltas en autobús. Su coche. Su todocamino blanco, que lavaba una vez por semana, que olía a cuero caro y donde estaba prohibido fumar y comer. Él quería meter allí a Lucía con sus bolsas y al niño con las manos pegajosas y galletas. Ellos querían llevárselo todo. Primero el espacio, luego el tiempo, ahora el dinero y el medio de transporte. No pararían hasta roerla hasta el hueso y luego decir que el caldo había salido aguado. En ese momento Inés lo vio claro. Las negociaciones eran inútiles. La diplomacia había muerto. Tocaba sabotaje. Las llaves están en el bolso, dijo, fingiendo ceder. En el pasillo. Yo me voy a duchar, llego tarde. Ricardo se deshizo en una sonrisa. Ganador. Creía que la había doblado. Así me gusta. Le dio una palmada en el hombro. Fuerte, campechana. Cuando quieres, puedes ser persona. Ella salió de la cocina, sintiendo en la espalda su alegría viscosa. Pero la tarjeta seguía bloqueada. El efectivo, escondido. Él, cegaramente, esperaba encontrar la de crédito en su bolso. O pensaba que, con las llaves del coche, ya tenía medio camino hecho. Entró en el dormitorio y cogió el móvil. Luego fue al pasillo, al aparador donde estaba su bolso. Las llaves del coche y las de repuesto del piso, las que había guardado la noche anterior, ya estaban en el bolsillo de su americana. Los palpó. En su sitio. Oye, se oía la voz de la cuñada, mañana podríamos ir al centro comercial. Están de rebajas. Necesito un abrigo nuevo. Este ya da vergüenza. Y unas botas de tacón, que parezco un espantapájaros. Inés se movía rápido. Las manos no le temblaban. Abrió el bolso, sacó la cartera, sacó todas las tarjetas, dejando solo la tarjeta de acceso al trabajo y un par de tarjetas de descuento. Las tarjetas, al bolsillo interior de la americana, pegadas al cuerpo. Ahora su coche estaba fuera de su alcance. Y ya no tenían una llave de reserva del piso. Ricardo tenía su propio juego, pero si lo perdía o lo olvidaba, no podría entrar sin ella. Regresó al pasillo, fingiendo buscar una bufanda. Su mirada se topó con Lucía, que salía de la cocina con un bocadillo en la mano. Llevaba su top de seda de tirantes, el que se ponía bajo el blazer para reuniones importantes. $40. Seda natural, delicada. Ahora, en el centro del pecho, se extendía una mancha grasienta naranja. La tela estaba irremediablemente arruinada.
La seda no perdona la grasa. ¿Qué miras?, preguntó Lucía al notar su mirada. Masticaba, y las migas caían al suelo, sobre las baldosas que ella no había tenido tiempo de fregar la noche anterior. «Me queda bien». Ricardo dijo que estoy sexy. Le guiñó un ojo. Ordinaria, vulgar. Le daba igual que la prenda fuera ajena. Le daba igual que costara dinero. Para ella era solo un trapo que la tía Inés tenía la obligación moral de sacrificar por la pobre parienta. Dentro de Inés se rompió una cuerda tensa. Ese respeto a la familia, la comprensión de la situación difícil, la solidaridad femenina. Todo se evaporó. Solo quedó repulsión. Miraba la mancha en la seda y no veía suciedad. Veía un contador, $42. Sartén antiadherente, $35. Aceite de oliva, $18. Uso indebido. El daño moral crecía en progresión geométrica. «Te queda genial», dijo. La voz era suave, casi cariñosa. Era la entonación de alguien que ve cómo el enemigo se ajusta solo la soga al cuello. «Ese color te favorece mucho, Lucía. Llévalo con salud». Lucía bufó, satisfecha, y se fue al salón, donde ya chillaba un dibujo animado. «¿Has oído, Ricardo?». A Inés le encantó. «Y tú estabas con miedo de que montara un pollo». «Ya te dije, con las tías hay que ser más duro y se vuelven seda». Ricardo salió detrás de ella, masticando un trozo de embutido. Estaba relajado, radiante. «Ya ves, te dije que todo se iba a arreglar». Se acercó a Inés e intentó darle un beso en la mejilla. Olía a huevo quemado y a dientes sin cepillar. «Tú no te lo tomes a pecho. Esta noche lo hablamos, decidimos lo del empadronamiento. Estoy seguro de que verás que es lo mejor». Estaba seguro de su victoria. Creía que la había presionado, que ella había tragado el sapo, aceptado la pérdida de territorio y ahora iba a financiar obedientemente su vida con tal de evitar la guerra. Se dejó caer en el sofá, echando los brazos por detrás de la cabeza. Una pierna sobre la otra. Dueño del mundo. A su lado, Lucía, enganchada al móvil. El niño, untando plastilina en la pantalla de la tele. Idilio. A su costa. Ella acarició en el bolsillo el metal frío de las llaves. Ellos todavía no sabían que la guerra ya estaba en marcha. Y que ya estaban rodeados. Claro, Ricardo sonrió. Los labios se abrieron en una sonrisa amplia, pero sus ojos seguían helados. Era la sonrisa de un tiburón que ha sentido la vibración de la presa en el agua. «Esta noche lo decidiremos todo. Definitivamente». «Así me gusta», dijo él, con un gesto de mano. «Anda, vete al trabajo. Esta noche te esperamos con la compra. Compra un pastel. Celebramos la mudanza». «Pastel. Mudanza». «Por supuesto», asintió. «El mejor que encuentre». Salió por la puerta, cerrándola con llave. Doble vuelta. Un gesto automático. En el ascensor sacó el móvil. Abrió el portal de servicios del Estado. Pidió una nota simple del registro de la propiedad donde constara que era la única dueña del piso. Luego abrió el chat del trabajo, pero no para hablar de trabajo. Le escribió al jefe de seguridad de la oficina, un ex policía, Pedro García: «Buenos días. Necesito una consulta. ¿Cómo echar legalmente a personas que viven aquí sin permiso, sin llegar a las manos, pero asegurándome de que no vuelvan? Detalle, son familiares». La respuesta llegó al minuto: «Hola, Inés. Cambia las cerraduras mientras no estén las cosas a la puerta. Si intentan entrar, llama a la policía y di que desconocidos intentan entrar en tu piso y te amenazan. Documentación de la vivienda encima. Funciona siempre, pero es duro. Lo que necesito es duro», escribió, pero no lo envió. Lo borró. Cambiar cerraduras llevaba tiempo. Y ellos estaban en casa. Expulsarlos por la fuerza no era opción. Pero había otro camino, el económico y el psicológico. Ricardo era un cobarde.
temía los escándalos en público y temía perder la cara. Y también le tenía pánico a su jefe, del que una vez, borracho, le contó un par de historias graciosas sobre comisiones ilegales. Y Lucía. Lucía era atrevida, pero tonta. Su fuerza estaba en el empuje. Si le quitabas el suelo bajo los pies, se desinflaba como un colchón inflable pinchado. Salió del portal. El viento de noviembre le golpeó la cara, pero no sintió frío. Por dentro ardía un fuego. No de histeria, sino de ira fría y calculada. ¿Querían pastel? Lo tendrían. Solo que las velas de ese pastel serían cartuchos de dinamita. Se subió al coche y encendió el motor. El coche respondió con un ronroneo suave. Su fortaleza sobre ruedas. El único lugar que seguía limpio. En su cabeza encajó el rompecabezas final. Punto 1. Cerrarles el acceso físico. Las llaves estaban con ella. Punto 2. Desacreditación pública. Punto 3. Ultimátum con pruebas comprometedores. Ricardo creía que ella había salido a ganar dinero para los pañales de su sobrino. Ingenuo. Ella había salido a preparar una ejecución. Esa noche el fondo benéfico no solo cerraría, sería liquidado con efectos especiales. Encendió el intermitente y salió del aparcamiento. En el retrovisor quedaron las ventanas de su piso. En la cocina seguía la luz encendida. Lucía, seguramente, se había olvidado de apagarla. El contador devoraba kilovatios. Sigan, pensó ella. Cada kilovatio les costará un año de terapia. El portero automático pitó con pena, como avergonzado por lo que iba a pasar. Pulsó el botón del conserje. Rosita, disculpe, creo que dejé las llaves en la oficina. ¿Puede abrirme? Claro, señora Inés, ya voy. La voz de la conserje vibraba de compasión. Es que sus invitados llevan haciendo ruido desde ayer. Hoy se han desatado, parecía una boda. Iba a subir a ver si todo estaba bien. Boda. Sonrió mientras empujaba la pesada puerta metálica. No, Rosita, no es una boda. Son un velorio. El ascensor subió a su planta con una lentitud insufrible. Ella observó su reflejo, el trench perfectamente planchado, el peinado impecable, el rostro blanco como la tiza, pero los ojos. Los ojos ardían con un fuego seco y cruel. En la mano derecha apretaba el móvil, en la izquierda, nada. Ni pastel, ni pañales, ni salchichas de calidad. Se acercó a su puerta. De dentro retumbaban bajos, algo rítmico, pop barato, lo que suena en las furgonetas. Inés tocó el timbre. Era surrealista, llamar a su propia casa, sabiendo que dentro estaban quienes la creían suya. La puerta no se abrió al instante. Primero pasos a lo lejos, luego el sonido de una cadena. Habían puesto la cadena. Y por fin en el umbral apareció Ricardo, en calzoncillos y con su delantal de cocina azul marino sobre el torso desnudo. En la mano sostenía su copa de Borgoña de cristal fino. En la copa algo oscuro. «Oh, llegó mi esposa», gritó, tambaleándose. El olor que emanaba era tan fuerte que a ella le lloraron los ojos. «¿Y por qué llamas? ¿Dónde están las llaves?» «Las perdí», mintió con facilidad mientras cruzaba el umbral. Entró y entendió. Lo de la mañana había sido solo la demo. Ahora veía el caos completo. En el recibidor olía a cebolla frita. Y además, a tabaco. Habían fumado. Dentro del piso. El olor pegajoso era inconfundible. ¿Y las bolsas? Ricardo miró al rellano y luego a sus manos vacías. La sonrisa se le deslizó de la cara como papel mal pegado. Inés, ¿trajiste el pastel? ¿Y los pañales? Lucía espera. Tenemos la mesa puesta. Ella pasó en silencio, sin tocar las paredes. En el salón había un festival. El sofá desmontado, y sobre él, como una sultana, reposaba Lucía. Llevaba sus viejos vaqueros desabrochados y aquel top de seda. Su top. La mancha de grasa en el pecho había crecido y ahora había migas y, al parecer, chocolate.
En la mesa de roble, la del círculo blanco de agua hirviendo, descansaban caballas grasientas, ahumadas, abiertas sobre un periódico. ¿De dónde habían sacado un periódico? El niño dormía. Por suerte, no en el sofá, sino en una casita de mantas y cojines en el suelo. Mira quién llegó. Lucía la saludó con un muslo de pollo. Probamos un poco tu bar. Tenías un coñac buenísimo. Muy suave. Lástima que había poco. Su coñac de colección. Regalo de socios. $250. Se lo habían bebido con caballa. Ricardo entró detrás, ajustándose el delantal ridículo sobre su torso peludo. Lucía, espera, balbuceó, aquí hay un problema. Inés no compró nada. Lucía se congeló con el pollo a medio camino. Sus ojitos se pusieron finos y venenosos. ¿Cómo que no? La grasa cayó sobre sus vaqueros y luego al sofá. ¿Te estás riendo de mí? Ricardo dijo que ibas de compras. Aquí estoy esperando como idiota. Al niño se le irrita el culo, queda un pañal. Inés se quedó en medio de la habitación, sin quitarse el trench. No quería desvestirse. Quería llamar a los desinfectadores. No compré pañales, dijo con voz clara, casi musical en aquel ambiente lleno de humo. Ni pastel. ¿Y qué compraste? ¿Un coche nuevo? Chilló Lucía, saltando del sofá. El sofá se quejó. ¿Estás loca? Estamos hambrientos, esperando. Ricardo, mírala, se está riendo. Ricardo se acercó tambaleante, intentando activar su modo de marido autoritario. Pero el alcohol hacía que sus movimientos fueran torpes y su mirada, flotante. Inés. Hipo. No es gracioso. Dame la tarjeta, voy yo. ¿Y las llaves del coche? ¿Dónde están? ¿Las escondiste? ¿Qué es este circo? ¿Somos familia o qué? Familia. De su boca sonaba a insulto. Ella abrió la bolsa con calma. Ricardo estiró el cuello como buitre. En vez de tarjetas, sacó un cuaderno pequeño y una pluma. ¿Qué es eso? Preguntó él. Una factura. Abrió la página preparada. Pasé el día contando. Mi trabajo es aburrido. Números, números. Pero ustedes le dieron emoción. Leyó sin emociones, alquiler de vivienda por 2 días. Tarifa diaria para una zona de lujo, 150, con desgaste, 200. Alimentación, incluyendo productos destruidos y alcohol de colección, 320. Limpieza profunda de muebles, alfombras y cortinas por humo, 200. Daños a la propiedad, mesa, vajilla, pequeños electrodomésticos, 180. Daños morales pendientes de cálculo. Alzó la vista. Silencio absoluto. Incluso la música pareció bajar. Lucía la miraba con la boca abierta y un trozo de piel de pollo pegado al labio. Total, cerró el cuaderno, $900. Sonrió. Pago inmediato. El primero en reaccionar fue Ricardo. ¿Tú? ¿Estás loca? Rió nervioso. ¿Qué $900? ¿Estás borracha? Somos familia. ¿Qué alquiler? De mercado, Ricardo. De mercado. Lucía lanzó el hueso contra el plato. El golpe sonó como un disparo. Oye, princesa, ¿te volviste loca? Soy su hermana. Tengo un hijo. Tienes obligación moral. Tú te das la gran vida y nosotros sobreviviendo. Dio un paso hacia ella. Estaba terrible, despeinada, borracha, en su top destrozado. Ricardo. Gritó. ¿Qué haces parado como un buey? Pégale para que espabile. Nos pide dinero. A mí, que tengo créditos encima y cobradores detrás. Ricardo enrojeció. El alcohol y la humillación le subieron a la cabeza. Dio un paso hacia ella, cerrando los puños. Lucía tiene razón, rugió él. Te estás pasando. Es mi hermana y va a vivir aquí todo el tiempo que haga falta. ¿Y tú?
Tú te callas, das dinero y te vas a la cocina a preparar la cena, porque yo lo digo. Aquí el hombre soy yo. Ahí estaba. El momento de la verdad. Las máscaras se habían caído. Ya no había cariño, ni mi vida, ni mi amor. Solo te callas y dame dinero. Estaba delante de ella, con el delantal ajeno, en calzoncillos, en su piso, y le estaba amenazando con violencia si no seguía manteniéndolos. Ella no dio un paso atrás. Ni pestañeó. Por dentro se hizo un silencio absoluto. Un desierto helado. ¿Tú crees que el hecho de que tu hermana tenga un hijo le da derecho sobre mis bienes? Preguntó. La voz era baja, pero cada palabra caía en ese silencio como una piedra. Ricardo abrió la boca para interrumpirla, pero ella levantó la mano. El gesto fue autoritario. Él se calló. Miró a Lucía directamente a los ojos y luego desvió la mirada hacia su marido. Entonces tengo malas noticias para los dos. Tu único derecho aquí es el de salir por la puerta. Y el derecho de tu hermana es buscar trabajo. El fondo benéfico Tía Generosa queda cerrado en cuarentena eterna. La frase resonó en el aire, rebotando en las paredes impregnadas de nicotina. ¿Qué? Susurró Lucía. Eso, replicó ella, mirando el reloj. Tenéis 10 minutos. ¿Para qué? Preguntó Ricardo, sin entender. Para abandonar la vivienda. En 10 minutos llamo a la policía. Formulación: invasión ilegal de domicilio por parte de terceros. Los documentos del piso los tengo en el bolso. Tu pasaporte, Ricardo, por cierto, también lo cogí cuando buscaba las llaves. Y Lucía ni siquiera tiene aquí un registro temporal. No te atreverás. Chilló Lucía. Tengo un hijo. La policía no toca a una madre con un niño. Te equivocas, Lucía. Hablaba rápido, dura, cortando las frases. Claro que sí. Diré que no estáis empadronados en ningún sitio de la ciudad. ¿Sabes lo que hace el Servicio de Protección de Menores en esos casos? Se interesan mucho por las condiciones en que vive un menor. Madre borracha, insalubridad, piso ajeno. ¿Quieres que te cuente lo rápido que pueden retirar cautelarmente a un niño mientras aclaran las circunstancias? La cara de Lucía se puso gris. Sabía que tenía mucho que esconder. Créditos, falta de vivienda, falta de trabajo. Y servicios sociales eran su pesadilla recurrente. Estás faroleando, murmuró Ricardo. Pero en sus ojos brillaba un miedo animal. Veía que ella no estaba faroleando. 9 minutos, dijo ella, mirando la pantalla del móvil. El tiempo corre. Zorra, exhaló Lucía. Pues ahógate en tu pisito. Ricardo, vámonos. Ya encontraremos dónde dormir. No vamos a humillarnos ante esta. Se abalanzó hacia su bolsa, que seguía abierta en la esquina. Quieto ahí. Su voz chasqueó como un látigo. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué quieres ahora? Ella bajó la mirada despacio hacia su pecho, hacia su top de seda. Quítate la camiseta. ¿Qué? Lucía abrió los ojos como platos. El top. Quítatelo. Ahora mismo. Es mío. No te lo he regalado. ¿Estás enferma? Aulló Lucía. ¿Voy a salir desnuda o qué? Me da igual, Inés se encogió de hombros. Tienes chaqueta. Te la pones sobre la piel y te la cierras hasta el cuello. No te vas a congelar. Pero mi ropa no sale de este piso. Ricardo. Gritó ella, buscando protección en su hermano. Me quiere dejar en sujetador. Ricardo estaba apoyado en el marco, respirando con dificultad. La miraba como si la viera por primera vez. Buscaba en su cara compasión, duda, miedo. Pero solo veía una calculadora. Quítatelo, Lucía, dijo con voz apagada. Va a llamar a la policía. La conozco, se le ha ido la olla. Lucía se ahogó de indignación, pero al ver que Inés ya tenía el dedo sobre el botón de emergencias en la pantalla, empezó a arrancarse el top a tirones. Era una escena patética.
Se enredaba en los tirantes, soltaba insultos, su cuerpo fofo temblaba de rabia y humillación. Hecho una bola, le tiró la seda a la cara. Ella no intentó atraparla. El top cayó a sus pies. Un trapo grasiento, sucio. Inés pasó por encima. Y ahora, fuera. Lucía, en sujetador, agarró la chaqueta, se la metió a tirones, subiendo la cremallera con manos temblorosas, despertó al niño. Él empezó a llorar. Vámonos, Pablo. La tía mala nos ha echado, la tía es mala, sollozaba, agarrando bolsas. Ricardo se quedó mirando cómo su hermana corría por el piso recogiendo juguetes desperdigados. Inés dijo en voz baja, cuando Lucía ya arrastraba el primer bolso hacia el pasillo. Vale, ella es así. Tiene muy mal carácter. Pero yo soy tu marido. ¿También me echas a mí? ¿Por una estúpida camiseta? ¿Por querer ayudar a mi hermana? Intentó sonreír, la misma sonrisa culpable de siempre, la de Manuel. Nos hemos calentado, ya está. Donde hay confianza. Mira, acompaño a Lucía al hostal, le doy dinero para el taxi y vuelvo. Hablamos, recogemos esto juntos, ¿sí? Ella lo miró, intentando encontrar en sí misma aunque fuera una gota de amor antiguo. Pero dentro no había nada. Un erial. Y en ese erial solo quedaba un hecho, él había querido robarle. No con una pistola, sino emocional y económicamente. 7 minutos, Ricardo dijo. ¿Cómo? Literalmente. Tú también te vas. No puedes echarme. Saltó él. Estoy empadronado aquí. Estamos casados. Tengo derecho. Tienes derecho a la mitad de los bienes gananciales, lo interrumpió. Y en bienes gananciales tenemos tu consola y el crédito de tu coche, que pagas con mi tarjeta. El piso se compró antes del matrimonio. Aquí no eres nadie. Eres un invitado. Tu empadronamiento es temporal y mañana mismo lo anulo. Pedazo de... susurró él, con la cara deformada de rabia. Te voy a sacar medio piso en el juzgado. Voy a demostrar que invertí en la reforma. Sé tus secretos. ¿Qué secretos, Ricardo? Sonrió. ¿Que no me gustan las aceitunas en la pizza? Él dio un paso hacia ella, levantando la mano. Ella no se movió. Ricardo dijo muy bajo, mirándole al entrecejo, si no sales ahora mismo con tu hermana, haré una llamada. ¿A la policía? Llama. No a Juan Martínez, tu jefe. La mano de Ricardo se quedó parada en el aire. Juan Martínez era un hombre a la antigua, duro, y odiaba que le robaran. ¿Te acuerdas de cuando te jactaste, siguió ella, bajando la voz hasta un susurro, de las compras de material? Da un 30% de comisión que te quedaste a través de la empresa de tu amigo. $30,000 fuera de la caja de la empresa. Tengo capturas de esos chats, Ricardo. Tú mismo, idiota, me los reenviaste para presumir de lo empresario que eres. La cara de Ricardo se volvió del color de aquella papilla de sémola, blanca, pegajosa. Miedo. Miedo real, visceral. Eso ya no era una bronca de pareja. Era un delito. No lo harás, roncó. Soy tu marido. 4 minutos, Ricardo. Si dentro de 4 minutos sigo viendo tus zapatos en este recibidor, envío las capturas. Y la nota de voz donde te ríes de lo tonto que es Juan Martínez. Se quedó un segundo, luego 2. En sus ojos se desmoronaba su mundo. Entendió que ella no estaba faroleando. Una dueña pragmática no farolea, da jaque mate. ¿Estás loca? Escupió. Se arrancó el delantal, lo lanzó al suelo, justo encima del top, corrió al dormitorio, cogió los vaqueros y se los puso sobre los calzoncillos, enredándose en las perneras. Agarró la chaqueta. Lucía, espera, quédate abajo. Gritó, saliendo al pasillo, donde su hermana ya intentaba meter sus bolsas en el ascensor. Ni siquiera se llevó su cepillo de dientes. Huía. No de ella. Huía de la condena. Ella se quedó de pie en la puerta, observando cómo se apretujaban dentro del ascensor.
Lucía soltaba insultos, el niño lloraba. Ricardo, con manos temblorosas, apretaba el botón de la planta baja. Antes de que las puertas se cerraran, Ricardo levantó la vista hacia ella. En sus ojos había tanta rabia que podría calentar una ciudad pequeña. «Te vas a morir sola», gritó. «Con tu dinero. A nadie le vas a importar». «Pero limpia», respondió ella. Las puertas se cerraron y el ascensor zumbó, llevándose a los parásitos hacia abajo, a la fría noche de noviembre. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave y echó el cerrojo. Silencio. Se le echó encima como una manta pesada. Al principio daba miedo, como el vacío. Luego llegó el olfato. El olor a tabaco y a pescado seguía allí. Inés se dejó resbalar por la puerta hasta el suelo, sobre las baldosas sucias. Las piernas no la sostenían. El chute de adrenalina se había ido, dejando un temblor en las rodillas. Se quedó sentada, mirando el hall devastado, las huellas embarradas, el top tirado en la esquina como la piel mudada de una serpiente. «Pues ya está», Inés dijo en voz alta. Su voz sonó apagada. Se levantó. Había que actuar. El pragmatismo no es solo saber echar al enemigo, sino también saber liquidar las consecuencias de la batalla. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas. La corriente irrumpió en el piso, arrastrando el hedor de la vida ajena. El aire frío le quemó las mejillas, pero resultaba agradable. Era una purificación. Luego recogió toda la ropa de cama en la que habían dormido, la hizo un ovillo sin distinguir funda de almohada de sábana. Todo al saco de basura, y directamente al contenedor. No lo iba a lavar. La energía de la pobreza y de la cara dura no se quita con detergente. Después cogió una botella de limpiador y un cubo. Estuvo fregando el suelo 2 horas. Restregó baldosas, parqué, encimera. No estaba limpiando solo la suciedad, estaba borrando 5 años de matrimonio que habían resultado ser una gran inversión fallida. Cuando terminó, era ya de noche cerrada. El piso volvía a oler a lejía y a frío. El coñac se lo habían bebido, pero en su escondite, detrás de los botes de arroz y lentejas, seguía una botella de Riesling seco. Para un día negro. O para uno blanco. Se sirvió una copa y se sentó en su sofá, habiendo dado la vuelta a los cojines para dejar el lado limpio hacia arriba. En la mesa de centro descansaba una bolsa olvidada de Lucía. Miró dentro. Había un tarro de caviar rojo, falso, barato, pero caviar al fin, y un paquete de mantequilla. Parece que pensaban darse un capricho a su costa, pero en el alboroto lo habían dejado. Untó mantequilla en una galleta salada, encontró un paquete en el armario, puso encima una montaña de caviar y dio un sorbo de vino. Estaba delicioso. Dios, qué delicioso estaba. El sabor de la victoria, el sabor de la libertad, el sabor de saber que mañana por la mañana se levantaría, iría a la cocina. Y estaría limpia. Nadie freiría cebolla, nadie le exigiría la tarjeta. Su mirada cayó en el mueble bajo del televisor. La PlayStation 5. El orgullo de Ricardo. Se la había dejado. En la estampida, salvando su reputación empresarial, había olvidado lo que más quería. Volvió a coger el móvil. Entró en la web de anuncios. PlayStation 5, en perfecto estado, 2 mandos. Precio, $450. Urgente. Con eso cubriría el servicio de limpieza y la desinfección del sofá. Y aún le sobraría para un top nuevo, en lugar del de seda que ya había mandado al conducto de la basura. El principio de ni un centavo al enemigo había funcionado a la perfección. Él había pagado su salida. Terminó el vino mientras miraba la lucecita parpadear en el router. En el teléfono sonó un SMS de Ricardo: Inés, hablemos. Duermo en casa de un amigo. Lo he entendido todo. Pulsó bloquear. Luego abrió contactos, buscó suegra. Bloquear. Lucía, aunque no tenía su número guardado, pero había llamado desde un desconocido hacía 1 hora, también a la lista negra. El fondo se cerró por revisión. Licencia revocada. La fundadora se marchó de vacaciones indefinidas.
A su propio territorio, a su propia vida, con sus propias reglas. Apagó la luz del salón. La oscuridad no daba miedo. Era aterciopelada. Suya. En el dormitorio la esperaba una cama limpia y crujiente. Una almohada, un edredón que no había que compartir ni pelear a tirones. Mañana cambiaría las cerraduras. Llamaría al cerrajero a primera hora. Le costaría $50, pero vendería los juegos de la consola con los discos y quedaría en cero. Cerró los ojos. Por fin, por primera vez en una semana, en su cabeza no sonaba la calculadora de pérdidas. En la pantalla solo brillaba un indicador, beneficio, 100%. Amor propio. Buenas noches, dueña pragmática. Lo has logrado. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.